Te voy a decir algo, y que creo que ha generado algo de polémica en los lugares en los que lo he comentado, pero la verdad es que esta elección no fue Claudia. Esta elección no se trató de Claudia Sheinbaum, se trató de Andrés Manuel López Obrador. Y lo que se al final votó, su nombre sí estuvo en la boleta representativa. estuvo en la elección. Y la gente votó la reelección de Andrés Manuel López Obrador. Tan es así que desde el inicio que se anunció, se dio a conocer, en fin, que sería Claudia Sheinbaum la candidata, nada cambió. Porque para tal caso, si viéramos a alguien más autoritario o un cambio de perfil o una profundización de lo que tú quieras, como lo quieras definir, eso se hubiera dado cuando se nombró a Claudia Sheinbaum o ganó la elección o como lo quieran ver. Ahí hubiera sido realmente el momento. Y no pasó nada. Los mercados descontaron que esto sería la continuidad de Andrés Manuel López Obrador desde hace más de un año, quizá incluso más tiempo. Entonces, si pensamos que es la elección o la reelección de Andrés Manuel López Obrador, entonces nos da más claves para entender la elección y el resultado. Porque a mí me parece que uno de los saldos que se observan de esto es que Xóchitl Gálvez es una mala candidata. Okay. Y tan fue el referéndum de López Obrador que hubieron varios distritos de diputados donde ni siquiera había candidato. Creo que el distrito 5 federal en Jalisco, uno en también un municipio del Estado de México, creo que varios en Tamaulipas, donde ni siquiera había candidato de Morena y la gente fue y arrasó. Y con eso nos habla de que primeramente no hay mucha comunicación entre el diputado y sus representados. Bueno, claro. La gente no conoce quiénes son y prácticamente hubieron muchos que si bien la oposición no hizo bien su trabajo y hay muchas cosas que tenemos que analizar, profundizar y reflexionar, también quiere decir que mucha gente fue la marca Morena, y aunque en Morena fuera un impresentable, votaron sin saber siquiera si había. Claro. Ya vamos a decir si sabe, si les cae bien, si va a hacer trabajo, ni sabía. Que en efecto en un tema de autocrítica, yo puedo decir que sí, desde adentro, desde la forma en la que se hizo la coalición, hubo muchísimos errores, muchísimas faltas, desde el momento en que la gente también como que se confundía en el decir cómo un partido de izquierda se puede juntar con un partido de derecha, y luego el PRI, que también ya tiene una marca bastante desgastada, que ahorita pasó a ser cuarta fuerza, y ya se la está peleando también con Movimiento Ciudadano, que Movimiento Ciudadano pues ha sido un partido efervescente, donde realmente pues es un tema mercadológico. Pero sí me parece a la actualidad ya muchos perfiles han salido incluso del INE a decir que no fue fraude, que no fue una elección de Estado. Yo sí puedo decir desde mi percepción que yo crecí en un tema de falta de creencia en la democracia, porque obviamente estaba que el dedazo, que el tapado, que si ahora sigue ganando el mismo PRI, y antes el mapa electoral pues era todo PRI, ¿no? Ahora es todo Morena. Entonces yo sí puedo creer en esta parte de intervención que hace el Estado desde antes, o sea, ese fraude yo lo puedo relacionar, lo que dice la gente de fraude, relacionar desde la intervención del Estado desde hace mucho tiempo. Una campaña anticipada que se permitió cuando no estaba en los periodos, cuando el presidente le levanta la mano a su candidata, cuando el presidente permite muchas faltas y muchas, incluso hasta controversias alrededor de Clara y de Claudia sobre todo, cuando sabemos que también tenía un favorito en la Ciudad de México. Entonces, realmente esa intervención que hace el Estado, a mí sí me parece que retoma desde los tiempos memorables del PRI y que a los jóvenes actualmente nos permite decir, de verdad existe una democracia en nuestro país. En los momentos de Lorenzo Córdoba yo sí podía decir que era cuando más decía, sí, voy a votar porque sí tengo ganas de hacer un cambio. Pero actualmente, ya desde el 88 no pasa también esa parte, la famosa caída del sistema. Bueno, ahora sí volvió a suceder una caída del sistema. Tenemos una Guadalupe de Tadei que tardó mucho en dar unos resultados y que el INE pues dejó mucho que desear en esta elección. También yo lo leo como que tardaron mucho o fueron muy suavecitos todas las irregularidades que se presentaron desde la campaña. O sea, olvidémonos del día de la votación, sino previo. Pues todas las veces que AMLO intervino en el proceso, ¿en qué quedaron? En simples, ya no lo hagas, por favor. Entonces yo creo que esta falta de dientes del INE hizo que también dudemos de él de alguna manera, y fue chistoso porque se volvió en un discurso medio contradictorio, ¿no? La Marea Rosa, que al principio fue la que salió a defender al INE, fue la que terminaba cuestionando el INE. Entonces, yo, por ejemplo, como ciudadana completamente partidista, el lunes me desperté sabiendo... ¿Qué hago? O sea, ¿dónde pongo mi cabeza? ¿Culpo al INE? ¿Defiendo al INE? O sea, porque también qué
¿qué implicaciones tiene decir que fue fraude? Entonces, al final es darle la razón a Morena que ya no necesitamos, o sea, que ya no necesitamos un Instituto Nacional Electoral, no sé, nos pone, yo creo que todavía hay mucho que reflexionar. Pero a ver, digamos una cosa importante, no hubo fraude. Yo El no día de lo la llamaría elección fraude. Sí, no. es imposible, no hubo fraude. La forma en la que está diseñado el sistema con los partidos, la misma persona, las combinaciones, los taches de 2 o 3 y que es válido o no válido, eso puede generar confusión y con un INE con poco presupuesto y con una tendencia, eso sí quiero decir. O sea, al menos de la consejera presidenta sí tenemos una tendencia que se veía clara. Pero a ver, primero concentrémonos en el proceso de conteo, recopilación de votos del día de la elección en las casillas. Hecho por los ciudadanos desde siempre y observado por los partidos políticos, eso ahí es imposible hacer fraude. ¿Qué sí puede pasar? Bueno, pues que entonces creas que de 2 partidos es voto nulo cuando sí es voto válido y no lo cuentes así, pero eso pasa y para eso es el conteo distrital días después y es donde se arreglan todos esos problemas. Pero fuera de eso, realmente no hubo. Ahora, que eso haga que se tarde mucho más tiempo en dar un resultado porque se tardan en llegar los paquetes, en contarlos, en llegar los paquetes, en hacer las actas, en publicar las mantas, todo eso, bueno, pues es normal, es de resultado de esa confusión, que es, la verdad, muy complicado. Porque además, imagínense en una casilla, ¿no? Se les da capacitación a las personas que van a ser funcionarios, aceptaron, es un favor, nadie les paga, lo hacen de buena onda. Bueno, después, por alguna razón, a esas personas que se les dio la capacitación no pueden ir el día de la elección. Lo que sea que haya pasado, no pueden aparecer. Entonces tienen que agarrar a gente que está formada para votar y le dice, ¿quieres ayudar? Órale, vente. Y ese día tienen que aprender. Y ese día tienen que resolver y tienen que aventarse todo el día arreglando el tema. Entonces yo creo que esa parte que lleva muchos años practicándose, no por eso todos deben saberlo. Y además, repito, las leyes cambian cada elección, entonces la combinación de partidos y los logos. O sea, imagínate, si votabas en la presidencial de los 3, Morena, PT, Verde, pues cada uno tenía 1/3 del voto, entonces se tiene que contar de esa forma. Si son 5 partidos, cada uno tiene 1/5. Sí, no, y súmale que llevan 12 horas ahí, o sea, también ya está. Y es un trabajo muy pesado. Muy complicado. Y yo aquí, por ejemplo, lo definiría lo que pasó en 2 tipos de inconsistencias. En las dolosas, que esas sí prácticamente fueron ilegales, que fue el que desde hace 3 años hablaran de corcholatas, estuviera es Claudia en todos los espectaculares, bardas, lonas, que dieran billetes por todos lados, que se supone que eso es un delito de prisión preventiva oficiosa, que aunque yo no estoy de acuerdo con ello, Claudia Sheinbaum sí lo está, y además, pues actualmente es lo que se aplica, y a muchos de esos que prácticamente decían, es que si no apoyas a Morena se van a acabar los programas sociales, pues eso era un delito en el cual te tenías que ir a la cárcel, pero para algunos es la ley imperfecta, es decir, pues aunque es la obligación y si la restringes no pasa nada, para otras personas sí está la prisión preventiva oficiosa donde prácticamente se quedan ahí años de su vida porque no tienen recursos para defenderse. Y otras fueron, por otro lado, fallas humanas, que luego hay ciertas causales por las cuales si los funcionarios de casilla se equivocaron y pusieron el acta en otro lado dentro del paquete electoral, si lo pusieron en blanco, si pusieron votos nulos en vez de votos válidos en otra cuestión, o sea, varios errores que sí se fueron dando que hizo que se retrasara el proceso, pero pues esas cuestiones son cosas que pasan de errores humanos que si bien el INE ha ido cambiando, primeramente porque esta Guadalupe Tadei pues prácticamente es una persona que se ha mostrado más tibia ante las presiones del poder. Aquí sí podemos ver que a lo largo de este sexenio le han quitado recursos al INE, con lo cual esos recursos han venido a que haya menos casillas, entonces se aglomeren más, a que haya menos dinero para capacitar a la gente, a los funcionarios, entonces pues prácticamente los funcionarios han tenido capacitaciones mucho más cortas, mucho más breves, que eso viene a retrasar el problema logístico, pero con todo y eso hicieron un buen papel, las inconsistencias fueron muy pocas y pues también hay que saber admitir, pues simplemente decidieron que pues Morena iba a ganar por el voto popular, el mandato. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo. O sea, yo lo cerraría
como no fue fraude, pero tampoco podemos decir que tuvimos una contienda completamente justa. democrática. No, o sea, creo que nos escondemos entre esos dos. No hay piso parejo, pero tampoco hay justificación legal para poderla anular. Exacto. Muchas gracias. Lo dijo mucho mejor que yo.